seriamente comprometida estaría la producción de alimentos en Venezuela. La falta de materia prima e insumos nacionales, también los importados, tiene en jaque a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea. Cavidea aseguró que cuenta con un inventario solo para 15 días más. Además denunció que la deuda con proveedores en el exterior es de 1,6 millardos de dólares. Esta semana, la Asamblea Nacional destituyó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por la grave escasez de alimentos que se vive en la nación, pero nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, aseguró que esta decisión es inacatable por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Mi primer invitado es Tomás Socias López, exministro de Industria y Comercio, analista económico y político especializado en el abastecimiento. Además, fue presidente por 20 años, 2 décadas, de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos y miembro asesor además de esta Cámara. Nos acompaña desde el estado de Aragua, en Venezuela, en el centro del país. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Encantado, Carlos Eduardo, de estar contigo en este momento tan importante de Venezuela y por supuesto con una radio de la repercusión, un circuito con la repercusión como TNT Radio del continente americano y de tu programa, pues que realmente despierta tempestades en todo el continente. Gracias, señor Socias. Quería comenzar preguntándole, yo he venido escuchando este campanazo, queda poco inventario, quedan 15 días, quedan 20 días. Bueno, no había escuchado 15 días, pero sí había escuchado un mes, mes y medio, 45 días. Ahora el número son 15 días de inventario para seguir produciendo alimentos. Quería preguntarle, entonces, ¿qué es lo que queda de inventario para la distribución como tal? ¿Qué es lo que podría llegar a manos, a los hogares y a las mesas de los venezolanos? Fíjate, Carlos Eduardo, yo creo que yo tengo 2 columnas semanales, ¿no? Me declaro periódicamente en todo el país. La gente me conoce que yo soy serio y yo pocas veces doy cifras, doy situaciones de que va a pasar esto en unos días o en tanto tiempo, ¿no? La situación de Venezuela es muy complicada. 200 barcos aproximadamente entraron entre octubre y noviembre, y de diciembre para acá 60 barcos. Eso te da un índice de la situación de dificultad y de escasez que tiene el país en estos momentos. En medio de eso, pues el Ejecutivo ha señalado que tiene muchas dificultades de divisa, no solamente la baja del precio del petróleo de 80, 90, 100 a 30 o a 35 o a 40, en todo caso que llegue a 50 en los próximos meses. El Ejecutivo tiene dificultades económicas grandes en materia de divisa. Después hablamos de una alternativa a la reventa de la deuda en los países de Caribe a la mitad, le puede dar a 2.500, 3.000 millones de dólares, y después vamos a trabajar ese tema. ¿Qué cuadro conforma esto? Este cuadro conforma un ambiente de escasez sumamente delicado para el venezolano, no solamente en alimentos, sino en medicina, y por supuesto alimentos, medicina es un bombillo. Ok, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo considera de que este proceso lo va a solventar poco a poco, que el país va a vivir 3 meses de escasez, pero que va a tener los dólares suficientes para regarlo de alguna manera y tener un poquitico de una semana y otro poquito menos la otra semana. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que el país se encuentra en un momento gravísimo de escasez, un 60% de escasez, un 65% de escasez en algunos productos, un 70% de capacidad ociosa en muchas plantas en estos momentos, puede llegar a 80%. Esto es grave. Ahora, el tema de las soluciones, que es lo que probablemente no ha sido fácil conversar con el Ejecutivo en cuanto a las soluciones. Las soluciones están a la vista. Primero, hay un dólar penalizado libre. El dólar libre está penalizado, que todos sabemos allá y en toda Latinoamérica, que está cerca de una cantidad de 1.000 y algo, 1.100. Eso está penalizado. Si se despenaliza, que es una medida que el gabinete la ha discutido y que probablemente la tome el presidente de la República, en menos de 45 días todos los productos que no son de primera necesidad pueden mejorar el abastecimiento hasta en un 50%. Primera medida inmediata para hablar de las soluciones. Seguro que el Ejecutivo la tiene en la mano, seguro que la tiene preparada.
Segundo, es necesario modificar los precios de un dólar regulado que estaba antes a la cantidad que pasó ahora, de 6.30 a 10. El Ejecutivo tiene preparado ese dólar, pocas drogas en medicina y pocos productos en alimentación. Y un dólar flotando en estos momentos. La preocupación es que ese dólar debe llegar a 700, a 600, el dólar llamado DICOM, el dólar no protegido, pero el Ejecutivo se está tardando en dejar que corra ese dólar. Y con $13, si PDVSA cambia ese mercado, es posible que haya un poco más de divisa, que es lo que piensa el Ejecutivo, y un poco más significa poder disminuir la situación actual en más de un 35%. ¿Le dará tiempo? Para la mayoría de los analistas que estamos en este tema, vemos con dificultad que el Ejecutivo se está retardando, por lo cual el venezolano está pasando momentos de dificultades porque las colas son cada vez mayor y los productos cada vez escasean más. Ahora, señor Socias, no es mentira que en Venezuela se dejó de producir. La mayoría de las empresas fueron expropiadas, otras sencillamente se fueron del país porque no hubieron seguridad jurídica, y eso a lo largo de la revolución, de la llamada revolución bolivariana. Tomando en cuenta ese panorama de que el mayor porcentaje de productos que consumen los venezolanos son importados, y tomando en cuenta que usted dice ese dólar que es el más caro no está llegando, o el gobierno no tiene la disponibilidad, y por eso es la tardanza de la que usted habla, tomando en cuenta eso, pudiéramos llegar a una situación de desabastecimiento total. Es decir, el gobierno no tiene reservas, por ejemplo, le pregunto, en arroz, en pasta, ese tipo de alimentos, en carnes que se importan. ¿El gobierno tiene alguna reserva? ¿Eso se acostumbra a manejar así? Mira, sí la tiene. Tiene su pequeña reserva que le va a permitir que el país no se quede totalmente desabastecido, porque primero el Ejecutivo Nacional tendrá muchísimos errores, pero torpes no son en el manejo político de muchas cosas. Entonces hay una reserva para que el país, por lo menos con muchas dificultades, se maneje durante este tiempo. ¿Cuánto será la tensión social que el país vive? Si tú le unes a eso, y hago un paréntesis nada más, el tema de la luz y del agua en Venezuela en estos momentos, que las turbinas, los más radicales dicen que se pueden apagar en 20 días, pero que los más ecuánimes analistas económicos que no son del gobierno consideran que las lluvias ya van a llegar en 15 días y que sí le dará tiempo al Ejecutivo en el problema de electricidad a que no tengamos un apagón de repercusiones. Podemos tener repercusiones, pero no de las repercusiones totales que muchos dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión con la luz, la tensión con el agua se une con la tensión de la escasez. El Ejecutivo sigue realizando importación y sigue dándole algunos dólares a sectores importantes de la vida del país. Por ejemplo, te voy a poner el caso del pan. El caso del pan, el ministro de la Alimentación acertadamente ha venido otorgando unos barcos para los molinos, y el país a lo mejor no tiene una semana pan o cada 2 o 3 días y después vuelve a tener pan. Ahí hay una solución positiva. Y como te digo, el pan probablemente está en el 80% de los productos más importantes, en los cuales puede desaparecer del mercado durante 15 días, pero vuelven a aparecer cíclicamente. No hay un desabastecimiento total, hay una escasez grave, profunda y de molestia en el pueblo venezolano. Fíjate, tú tienes las repercusiones, pues yo sé que tu programa es realmente de tormenta en el buen sentido de la palabra, de todas las ramificaciones. Si hubiera una elección en este momento, probablemente el 65%, 70% del país, 68% votaría en contra del Ejecutivo Nacional. Pero sin embargo, tú tienes un 20% duro en estos momentos, si hubiera elecciones. Pero por las mediciones te dice que tienes un 20% duro el país que acepta la escasez, que está dispuesto a todo, a sacrificarse a la escasez en estos momentos. Las cosas pueden cambiar, por supuesto, en unos meses o en meses próximos. Igualito, la aceptación del presidente de la República, que muchos la situaban en 15%, en 14%, no ha descendido como muchos esperamos, dado la gravedad de la situación que existe. Hay quienes dicen que tiene 18%, que tiene 20%, lo cual todavía es mucho. Entre esa presión social, entre esa escasez, entre esa angustia de la electricidad y la angustia, por supuesto, del agua, bueno, pareciera que todavía hay algo de bizarra al Ejecutivo para las próximas semanas.
Esa es la verdad, y tú sabes que este es un programa serio como el tuyo, yo soy una persona seria, que no puedo estar escandalizando al país, porque trabajo con datos, con cifras, con análisis y con repercusiones que generalmente he podido planificarlas anteriormente. Le entiendo perfectamente, ahí el gobierno tiene un pulmón, tanto en reserva de alimentos como en de dinero para paliar políticamente la situación que vive el país. Ahora, esa deuda Fíjate. Le escucho. Sí, que fíjate, está pagando la deuda externa y está preparada para hacer los pagos. Tú ves todo lo que analizamos, el 80% de los analistas políticos económicos que trabajamos el tema, yo soy especializado en el abastecimiento también y manejé 20 años en la Cámara de Industria de Alimentos, y he vivido todos los presidentes, digamos, en los últimos 30 años casi, ¿no? Y he podido analizarlo y he podido, que evidentemente esta es la escasez más grande de la historia de Venezuela. La más grande. No he conocido escasez de esta magnitud, ni he conocido una actitud a veces cerrada del Ejecutivo para conversar como la que se ha encontrado. Porque tan claro que está en la mano de penalizar el dólar para que por lo menos haya bombillo y cosas colaterales que bajen la angustia de la población, mientras el Ejecutivo se ocupe entonces de los productos regulados. Pero baja la presión en menos de 45 días. Y no hay manera, dado un concepto ideológico muy fuerte, dado un concepto de control del Estado en todas las áreas, de que el Ejecutivo, el presidente puedan entender, dialogar, conversar, que no es capitalismo, que no son empresas que son especuladoras, sino que todos los sectores serios del país, inclusive 5 ministros del gabinete, están de acuerdo en esta medida y en ir tomando decisiones económicas que puedan ir adelante. Porque tú decías, como decía, que existe, y yo te comentaba primero y tú lo recomendabas, el tema de que tiene un pulmón. Tiene un pequeño pulmón para pagar la deuda, y la va a pagar probablemente, pero también tiene un pequeño pulmón para las dificultades en las próximas semanas. ¿Será suficiente? ¿Seguirá cometiendo dificultades? ¿Modificará áreas de la política económica, como los mismos ministros de este grupo, de los 5 que están reformistas, tratando de que la regulación de precios tan férrea se disminuya? No se quite, pero se disminuya, y que el control de cambio por lo menos permita un cambio variable, que no sea libre, que debe bajar un poco en el momento que se deje cambiar. Pero para todo eso, como te decía, es necesario que PDVSA intervenga en el mercado con los dólares que recibe para que pueda haber algo de divisa para las empresas productivas, que es el tema de la entrevista. Sí, definitivamente podemos pasar toda la tarde, todo el día hablando de la economía venezolana, del momento político que vive el país, del desabastecimiento, por supuesto, no solo de alimentos, usted lo decía, de otros artículos y de medicina, pero lamentablemente el tiempo en televisión es así. Ya nos pasamos del tiempo estipulado para la entrevista con usted. Es el señor Tomás Socias López, exministro de Industria y Comercio, analista económico y político, especializado además en abastecimiento. Una hora en la próxima entrevista. Sí, pero el tema económico precisamente toda la semana nos da de qué hablar. Yo me quedo hoy con lo que usted me dice. Es un tema apasionante. Sí, tiene un pulmón. Muy bien, es un tema apasionante. El gobierno tiene un pulmón y va a resolver estos próximos 15 días quizás. Como usted lo dice, habrá harina una semana para hacer pan, la otra semana no habrá, y lo va dosificando para ir también midiendo el pulso político del país, porque sabe que hay un descontento el gobierno de Nicolás Maduro. Me quedo con eso hoy, seguramente en las próximas semanas lo vamos a volver a consultar, porque es un tema, pareciera de nunca acabar en Venezuela, el problema económico. Gracias, señor Tomás. Encantado de estar contigo, un abrazo.